Con ustedes algunos versículos. Quiero hablar sobre el triunfo, sobre la victoria que el Señor nos da. Aleluya. Y el testimonio que nosotros tenemos. Vamos a comenzar ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis. Aleluya. Y voy a estar dándoles otros versículos allí mismo de Apocalipsis. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 1 y 2. 3, vamos a leer los 3 primeros versículos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria al Señor. Hermanos, aquí tenemos la palabra de Dios que viene en varios niveles. Primeramente, Dios Padre da una palabra al Hijo, la revelación. O sea, se descorre el velo, se quita el velo, se aclara, se manifiesta, se hace conocer la revelación de Jesucristo. Esa es una revelación que habla de la persona de Cristo. Sí, hay muchos desastres, catástrofes, cataclismos, etcétera. Pero el enfoque no es eso. El enfoque es cómo Jesucristo toma control, toma el reinado. Aleluya. Cuando parece que el diablo, en todos estos 6,000 años o lo que sea que han transcurrido, parece que el diablo como que él ha tenido la victoria, porque más gente se va por las tinieblas, por el camino ancho, por la mentira, por el engaño, por las religiones falsas. Aún los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, son pocos los que se salvan. Y los que predicamos o testificamos nos damos cuenta que este trabajo no es fácil. Aleluya. Le dijo un hijo a su padre, allá están en Bronville, el hermano, el padre ha sido predicador por muchos años, es amigo mío, tenemos casi la misma edad, ¿verdad? Y Dios lo usó a él grandemente. Dios lo usó, ha levantado como unas 8 o 10 iglesias, y en el evangelismo tremendo, muy convincente, muy persuasivo. Dios le dio una gracia tremenda. Y luego el hijo de él se preparó, fue a la universidad y obtuvo hasta una maestría, ¿verdad? Y pues sintió, yo creo, el llamado de predicar, se metió a pastorear y oiga, la cosa la vio muy difícil, y fue ahí y le dice el papá, le dice: oye papá, dice, ese trabajo es muy difícil. Pues ¿qué creías que era? Que era fácil, creías que era nomás pararte y hablar y la gente te va a escuchar, te va a seguir, te va a creer, te va a aceptar. No, te van a aventar piedras también. Hay quienes te van a odiar, hay quienes te van a perseguir, te van a criticar, no van a agradecer lo que hagas, no van a apreciar, no, nada de eso. Todo eso lo hay dentro aún de la iglesia, pero más de afuera. Bueno, sea como sea, el asunto es que el trabajo del Señor, la carrera, el camino del Señor, no es una cosa fácil. Jesús lo enseñó, y el Señor no ruega a nadie que le siga. Lo anima que le siga, nos exhorta que le sigamos, ¿verdad? Enfatiza fuertemente la necesidad de seguirle. Pero si no quieres seguirle, no tienes que seguirle, la opción es nuestra. Amén. El Espíritu trabaja dentro de ti, el Espíritu Santo, para convencerte. Amén. Ok, para darte victoria. Pero la decisión finalmente es nuestra, si vamos a seguir a Cristo o no le vamos a seguir. Y aquí tenemos, ¿verdad?,
que esta revelación es de la persona de Cristo Jesús, que al final del tiempo Él viene y viene a conquistar a sus enemigos. Allí lo tenemos en todos los capítulos que siguen, y a vencer a Satanás, al anticristo, al falso profeta, la falsa religión, etc. Y luego viene a establecer su reino milenial. Así que esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a los creyentes, a los predicadores, las cosas que deben de suceder pronto. Ya está para que se desenvuelva el panorama, y la declaró enviándola por medio de su ángel, ¿verdad? A su siervo Juan. Juan, ¿dónde estaba Juan? Estaba, ya sabemos, en una isla donde había una prisión. ¿Y cuál era el crimen de Juan? ¿Por qué estaba Juan allí? Claramente dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan más adelante habla de eso también. Dice que estaba en la isla de Patmos, versículo 9, por razón de la palabra de Dios. ¿Y el testimonio de quién? De Jesucristo. No era un testimonio falso, era un testimonio verdadero. Testificar de la persona de Cristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba lleno del Espíritu, estaba llevado por el Espíritu, estaba influido por el Espíritu en el día del Señor, posiblemente día domingo. Y oí una voz detrás de mí, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Aleluya. Entonces el Señor, con una autoridad suprema, le habla a Juan de estas cosas. Ahora quiero que sepa que el testimonio de Jesucristo, fíjese usted, trae a un encarcelamiento, puede traer aún la muerte. Muchos que no conocen el camino del Señor creen que es una cosa fácil. Esto es una cosa seria, hermanos. O sea, nosotros hemos entrado en una dimensión que requiere una inversión de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestra voluntad, una inversión, una dedicación, una consagración total, absoluta, completa. Amén. Para poder vencer. No se puede servir a dos señores. No puede haber tibieza espiritual. Como Jesús dijo, no puede servir a dos señores. Amén. El hombre que se casa no puede estar mirando a otras mujeres, buscando otras mujeres, otros amores, porque vas a perder el matrimonio. La mujer también se casa, es la misma cosa. Tiene que consagrarte a ese matrimonio. Un matrimonio es más que suficiente. Te trae bastante trabajo, bastante responsabilidad. Y tienes que trabajar para mantenerlo unido, para que triunfe. Ahora tienes hijos, vas a tener hijos. Y esos hijos necesitan crianza, dirección, consejería, cuidado, protección, provisión, etcétera. Requiere mucho. Y es lo que el Señor está enfatizando en su palabra, que nosotros tenemos que invertir todo nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras fuerzas, la oración, el ayuno, la lectura bíblica, el pensamiento, las emociones, la voluntad, la disposición, el impulso nuestro. Todo tiene que ser controlado por el Señor Jesús. Porque si somos de una actitud que a mí nadie me dice nada, yo hago lo que yo quiero, no sirve para esto. Eso era antes de conocer a Cristo. Hacíamos e íbamos a donde queríamos, como le dijo el Señor a Pedro. Cuando tú eras más joven, tú te ceñías, te vestías, ibas a donde tú querías, pero ahora otro te va a ceñir. Y vas a ir a donde no quieres, que es la muerte. Por eso Pedro negó al Señor, porque tuvo miedo que también él lo crucificaran. Es más fácil escabullarme negándolo
pero el costo es muy triste. Dice la Biblia que fue y lloró amargamente. Amén, gloria a Dios. Ahora, aquí no hay alternativas. Tú tienes un trabajo, no te gusta, tienes problemas ahí con los trabajadores, te puedes salir. Hay más trabajos, muchos trabajos hay. Amén. Todo tiene alternativa. No te gusta este país, te vas a otro, hay alternativas. A uno de los matrimonios la gente no le gusta, me salgo y me caso con alguien más, para bien o para mal. Hay alternativas, pero en seguir a Cristo no hay alternativas más que seguirle a Él, porque no hay otro medio de salvación, de esperanza, de consuelo, de victoria, no hay. Algunos se quieren meter a teólogos, nunca leen la Biblia y están proponiendo de que hay otras alternativas, otros caminos, otros medios para llegar a Dios, para llegar al cielo. Y ese es un error, una mentira del diablo, hermano. Amén, gloria a Dios. Una mentira del diablo, claramente, porque déjame decirte, Dios no acepta otro sacrificio que pague por el pecado del hombre más que el sacrificio de su Hijo. Amén. Cualquier otro sacrificio que el hombre intente hacer para salvar su alma es un insulto a Dios. Es una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio. Y al buscar otro medio para pagar ese precio, está diciendo que el precio que Cristo pagó es insuficiente, es incompleto, es inconcluso. El precio está ya pagado. Todo lo que hay que hacer es aceptarle, recibirle y servirle. Amén. Ahora, hay otros versículos, por ejemplo, capítulo 6, vamos al capítulo 6, versículo 9, donde habla, aleluya, del testimonio. Aleluya, capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa que de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aleluya. Aleluya. Fíjese bien, dos cosas: la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Al diablo no le gusta que tú testifiques, que tú hables de Cristo, que tú proclames la verdad. El diablo se enoja. Cuando tú lo haces, tú estás entrando o incursionando en el territorio de las tinieblas. Esas almas a quien tú le hablas, les testificas, les oras por ellos, les predicas, les enseñas, como sea lo que hagas para transmitirles la palabra, Satanás la reclama como que son para él, que son de él. Entonces él va a pelear y se va a enojar contigo y te va a insultar y te va a perseguir y quiere destruirte. Es lo que el Señor nos enseñó a través de su palabra. La persecución aquí que se presenta es precisamente eso. Para los creyentes es la persecución, fíjese bien, por causa de la palabra de Dios. Ahora, algunos teólogos hacen diferencia en lo que es la persecución, que Jesús claramente habló: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esa es la persecución que siempre ha hecho Satanás de los creyentes y lo va a seguir haciendo. Ahora, los teólogos hacen diferencia de la persecución que habla en los primeros capítulos de Apocalipsis a lo que es la ira de Dios. Porque la ira de Dios no es para el creyente. Dios no está enojado con el creyente. Dios está contento que le aceptaste, que le recibiste, que ahora eres su hijo y te ha dado su espíritu para que tú seas victorioso. Amén. Entonces eso hay que considerarlo también. Más adelante habla de la ira de Dios, de la ira de Dios, de la ira de Dios. Y eso es donde Dios derrama juicio sobre la tierra. Porque las gentes, los moradores, se califican como los moradores. Aquí está hablando de los santos.
de las almas que son degolladas por el testimonio de Cristo, de los creyentes. Pero hay, hermanos, los moradores de la tierra son aquellos que se identificarán con el anticristo, con sus mentiras, y aceptarán el sello, la marca, el nombre del anticristo. Bueno, es nada más algo que yo les propongo, les presento a ustedes para considerarlo. El énfasis que quiero hacer es la persecución que viene por causa del testimonio. Más adelante, en el capítulo, me parece que es el capítulo 11, déjeme ver, capítulo 11, versículo 7, habla de los dos testigos. Capítulo 11, versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ve usted que estos dos testigos que Dios enviará, no voy a entrar en ello porque tiene argumento, ¿verdad? Yo tengo mi convicción de lo que es y tengo que predicar lo que yo creo que es la cosa. Aleluya. Dice que cuando hayan acabado, no antes, ellos tienen una tarea que Dios les asigna, vienen a la tierra, cumplen su tarea y después Satanás, hermanos, los mata, el anticristo. Dice, los vencerá, pero esta victoria no quiere decir que venció la fe de ellos. ¿Ok? No venció la convicción que ellos tenían. Lo venció solamente en el aspecto físico, mató su cuerpo. Amén, amén. Pero ¿qué nos enseña el Señor? No temáis a los que matan el cuerpo, al alma no le pueden hacer nada. Temed más a aquel que puede matar el cuerpo y puede echar el alma al infierno. Amén. Y es el único, es el Señor que tiene autoridad sobre nuestro espíritu y sobre nuestra alma. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Así que vemos, hermanos, que estos testigos también son víctimas de la persecución de el anticristo, de Satanás, por causa de que del testimonio. El capítulo 12 dice el versículo 11, dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tres cosas se requiere para vencer. Primeramente, la sangre del cordero. Nos ha lavado, nos ha limpiado, ¿ok? Ha borrado toda nuestra iniquidad, toda nuestra maldad, nos ha limpiado totalmente. Y de la palabra del testimonio de ellos. Fíjense usted que allí, en el primer capítulo que leímos, hermanos, es sorprendente que dice el versículo 3: bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ese es el testimonio, esa es la palabra de Dios. ¿Ok? Bienaventurados los que, el que lee, los que oyen la palabra y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjese, es el único libro en la Biblia que especifica estas palabras. Es como el cuarto mandamiento. En los otros mandamientos dice: no fornicarán, no adulterarán, no robarán, etc. Pero no hay promesa por guardarlos. La promesa, el único que tiene promesa es el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus años sean prolongados. Y es lo que menos hace la juventud a veces. Se olvidan de los viejos. Ya cuando los viejos no pueden trabajar, no pueden hacer nada, los hijos como que no les importa. Es triste que lo que Dios manda, porque si Dios me manda a hacer algo a mí, es por una razón, tiene un motivo, y me lo explica en la palabra. Aleluya. No es un motivo escondido, no es un secreto, no. Lo especifica abiertamente: por esta causa haz esto. Y aquí habla, ¿verdad?, que bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas. Y es el libro más descuidado en toda la Biblia.
El libro de Apocalipsis, con esa promesa tan grande que hay, es el libro más descuidado. Aleluya. Y sabe usted que esta profecía del Apocalipsis es como un sumario, hermanos, de todas las profecías que hablaron los profetas. Amén. Es un sumario, it's a summary. Es lo que es. Aleluya. Muy bien. Leímos allí en el capítulo 12. Ellos le han vencido por medio de la sangre, la palabra del testimonio. Esta palabra tiene poder, tiene vida. La palabra no cae a tierra, la palabra no deja de ser. Recordemos que Dios con la palabra hizo el universo, trajo la luz al mundo, produjo vegetales. Con la palabra hizo todo. Amén. Entonces no tenemos algo que no tenga fuerza o poder o autoridad. Tenemos la palabra como un arma poderosa. Aleluya. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí el ego tiene que morir. Ok, el ego es el amor propio. Eso tiene que morir en nosotros. Y yo voy a hacer no mi voluntad, la voluntad del que me ha salvado, me ha perdonado. Tengo que sacrificar a veces lo que me gusta, lo que yo quiero, mis sueños, mi voluntad, por obedecer al Señor. Tengo que menospreciar mi vida. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué grado, Señor? Hasta la muerte. No es una cosa que tiene una medida, un 25%, un 30%, un 50%, un 99%, no, 100%. Una entrega absoluta. Los atletas, hermanos, son muy buenos en lo que hacen. ¿Por qué? Porque se consagran. Se dedican, sacrifican su cuerpo. Tienen solamente unos pocos años, no tienen muchos años para ser, ¿verdad?, famosos, para hacer dinero, para buscar gloria. Es lo que ellos buscan. Nosotros buscamos otra gloria. Amén. Otra vida, no la terrenal, sino lo que el Señor nos ha prometido. Pero si el atleta o los científicos, fíjese cuánto estudia esta gente, los ingenieros. ¿Usted cree que el trabajo que hace Elon Musk, usted cree que es fácil? Las horas que él trabaja, ¿usted cree que es una cosa? No es fácil, hermano, nada fácil. Esos no trabajan 8 o 10 horas, ellos trabajan 18 o 20 horas al día. Comen mal, se desvelan, pero se consagran a aquello hasta que sacan lo que ellos quieren. Aleluya. Nosotros, los creyentes, debemos emular o copiar lo que ellos hacen. El capítulo 14, versículo 12, también habla algo sobre esto. Capítulo 14 y versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, de Jesús. Aquí está la paciencia. Hay que aguantar, hay que tener estamina, hay que esperar, hay que creer, hay que tener esperanza. Y los que guardan los mandamientos de Dios, digo Jesús, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén, aleluya. El Señor no creas que lo convencemos, oh Señor, yo te amo, sí. Y ya es como la muchacha que se cree del muchacho. Se creyó mi esposa de mí, ¿verdad? Y se casó conmigo, pobrecita. Pero hermanos, el Señor no se convence con palabras. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Amén. Si quieres y si no, está en ti. Amén. ¿Quieres la vida eterna?
¿No cree usted que será bonito estar con Cristo, hermano? Amén, aleluya. Que dijo un hermano, me dijo, "No, que venga Cristo y nos saque de este atascadero". Es lo que es este mundo, hermano. Aleluya. Puro problema, trabajo, cansancio, fatiga, hermano, crítica, violencia, enfermedades, dolores de huesos. No, hombre, olvídate. Es mucho problema estar aquí en este mundo. Dolores de cabello. Dolores de todo. Dice el capítulo 19, también 19 de Apocalipsis y versículo 10. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen, fíjese, ¿quién es el consiervo? ¿Quién es tu hermano? Los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aleluya. El meollo, el corazón, el objetivo de la profecía, ¿quién es? Es Jesucristo. Aleluya. Amén. Lo leímos en el primer versículo del capítulo 1, la revelación de ¿quién? De Jesucristo, no de Babilonia, no del anticristo. Esos son caracteres, ¿verdad? Secundarios, terceros, cuartos, no. Aquí la persona más importante es Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Pero hay una victoria, hermanos, tan grande, tan incomparable, tan hermosa, aleluya, para nosotros obtener sirviendo a Cristo. Ahora, quiero que vea otro también en el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3. Hay una amonestación que he dado a las iglesias, a cada una de ellas. Algunas, como Éfeso, es encomiada, pero hay una falla. En esta iglesia de Éfeso hay una falla, que ha perdido su primer amor. Todavía ama al Señor, trabaja por la obra de Dios, pero el primer amor que tenía ya no lo tiene. Y el Señor reclama el primer amor, no quiere el segundo. Dice el Señor se revela a sí mismo, hermanos, con toda franqueza. Dice: yo soy Dios fuerte y celoso. Dios es celoso. Tú tienes un esposo, una esposa, tú quieres toda la atención de tu cónyuge, ¿no? No quieres que le ande dando caritas al vecino, al amigo. No, tú tienes que ser el foco de atención. De lo contrario, el matrimonio, hermano, se desbarata. Satanás se mete y se desbarata, porque se desbarata. Y es lo que el diablo especializa en destruir: matrimonios, uniones, relaciones, amistades, no solo matrimonio, amistades, relaciones los padres con los hijos. Y eso falta muchas veces, o sucede, porque, hermanos, no hay aquella fidelidad. Ahora, en el capítulo 2, comenzando en adelante, quiero que note y subraye una palabra, y esa es vencer. En el capítulo 2, versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que dice? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerdan cuando pecó Adán y Eva? Comieron del árbol del bien y del mal, pero Dios los sacó para que no comieran del árbol de la vida. Si no los saca de allí, comen del árbol de la vida y hubieran vivido en un cuerpo de pecado toda la eternidad. Pero el Señor los saca de allí para que estén sujetos a la muerte. Sujetos a la muerte parece un castigo muy grande, pero trae una esperanza de incorrupción, de inmortalidad, de glorificación del cuerpo. ¿Me está entendiendo? Amén. Hay una esperanza, sí, hay un juicio, pero con ese juicio viene también una esperanza. Ahora, en el capítulo 2, versículo 10,
Dice así, a otra iglesia, la iglesia Esmirna. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, no Dios. Este es el diablo que te está persiguiendo. Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vas a vencer en esta vida presente por tu fe, por tu testimonio, por la sangre de Cristo, por negar tu vida para ti mismo. Aleluya. Vas a vencer, eres más que vencedor. Y hay una promesa en cada una de estas iglesias. Hay un regaño, una amonestación que hace el Señor a la iglesia, una corrección. Pero hay una promesa, hermanos, de vencer y de ser victorioso. El Señor promete, tú vas a vencer, pero tú tienes que esforzarte. No dices, si yo venzo por ti. No, tú tienes que usar de tus capacidades que Dios te ha dado. Te ha dado fe, ¿no? Amén. Te ha dado su palabra, ¿no? Te ha dado su sangre, ¿no? Entonces tienes la herramienta necesaria para poder vencer. A cada una de estas iglesias, hermano, el Señor le habla de vencer. Las 7 iglesias en el capítulo 2 y capítulo 3. Y hay una promesa. Y la promesa es algo diferente a una iglesia y la otra. Y esa iglesia, ese mensaje, el Señor lo transmite ahora a la iglesia del siglo XXI. Porque el Señor no está hablando, hermanos, de razas, de pueblos, de tiempos. Está hablando de la iglesia en general. Somos el mismo cuerpo de Cristo de aquellos hermanos que nos antecedieron de hace 2000 años. Aleluya. Ok, no somos otra familia. Somos la misma familia redimida con la sangre de Cristo. Amén. Que tenemos el mismo testimonio de Jesucristo, la misma palabra de Dios. No la menospreciamos, no la subestimamos, no la pisoteamos, la creemos, la ponemos en práctica, la asimilamos, hermanos, y esta palabra hasta el día de hoy ha sido efectiva en nuestras vidas y será efectiva para siempre. No necesitamos otro Dios, no necesitamos otra palabra, la palabra del Señor que Él nos ha dado. Ya para culminar, hay una palabra que me gusta mucho, que se halla en Isaías, capítulo 54. Ustedes la saben. Isaías 54. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y de su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada, ningún truco de Satanás, ningún proyecto que él invente para destruirte te podrá destruir, podrá vencerte. Nada. Si vemos nosotros los ejemplos bíblicos, Moisés, Satanás quiso acabar con él, primero allá en Egipto, cuando a propósito o accidentalmente haya matado al egipcio, dijo, esto ya se descubrió, me va a ir mal, yo soy hebreo, y huyó. Y parecía que su vida había acabado allí, ahí terminó todo. Un hombre que estaba preparado, lo habían preparado, la hija del faraón lo había preparado a él para ser el rey. Aleluya. Lo educó, lo instruyó, lo adiestró para la guerra, era un estratega militar entre otras cosas. Pero Dios dijo, yo tengo otro propósito para tu vida. Ella te quiere, pero yo te amo más. Aleluya. Su madre, porque era su segunda madre, la hija de Faraón.
lo amaba, quería lo mejor para él. Amén. Gloria a Dios. Tenía buenas intenciones, sí, pero no venía del Espíritu. Eran terrenales. Y lo terrenal se acaba, tiene su fin. Lo de Dios no se acaba, permanece para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Dice la Biblia que cuando Moisés fue grande, rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Cuando fue grande en estatura, en edad, grande en fama, grande en poder, grande en todo lo que usted quiera imaginarse, él escogió sufrir por Cristo, con su pueblo pobre, Aleluya. ignorante, desviado, débil, afligido. Dijo Moisés, yo voy, Señor, si eso quieres de mí. Y nada pudo destruir a Moisés. Tuvo enemigos dentro de él, una vez hasta su hermano y su hermana se rebelaron contra él y dijeron, ¿acaso Dios no ha hablado por nosotros también? Dijo María, yo soy profetisa, tú eres profeta también. Y Dios, hermanos, les tiró las orejas a María. Se llenó de lepra. Sigue hablando mal de mi siervo, a ver cómo te va. Ay, Señor, perdóname. A Elías no quiso destruirlo Satanás. Quiso destruirlo Satanás a través de Jezabel. Aleluya. Amén. Pero salió victorioso. Elías salió victorioso, triunfante. Pero tuvo que poner su esfuerzo. ¿Usted sabe lo que es caminar 40 días y 40 noches sin beber agua, sin comer? Y caminar, no dormir en la noche, no sentarte. Dios le dijo, come y bebe porque gran camino te resta. Y eso fue lo que hizo. 40 días y 40 noches. ¡Wow! Yo ahora yo antes caminaba, hermanos. Podía caminar 8 o 10 horas. No, hombre, ya ahorita yo no puedo ni caminar. No hay fuerza. Pero sigo caminando. Amén. Aleluya. Sigo activo. No me doy por vencido. Y mientras que tenga lengua para hablar y el Señor me abra puerta y oportunidad, voy a seguir hablando la palabra. Gloria a Dios. Compartiendo en una pequeñez, en una dimensión muy pequeña, pero voy a compartir la palabra. Aleluya. Grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, hermanos, que Satanás trató de destruir. ¿Recuerdan ustedes a Esther? Cuando Satanás quiso destruir al pueblo judío. Aleluya. Amén. Y esta muchachita joven fue el instrumento que Dios usó. ¿Quién pensaría que una muchacha pueda salvar a todo un pueblo? ¿Que Dios la pueda usar? El diablo había, hermanos, urdido matar al pueblo a través de Amán, ¿recuerdan? ¿Y sabe usted que hay un paralelo muy grande en lo que hizo Amán y lo que le pasó a Amán, a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto en Alemania contra los judíos? Hay un paralelo muy grande allí, tremendo. Pero esta muchacha fue un instrumento en las manos de Dios porque se entregó al Señor. Dijo ella, si yo muero, que muera. Aleluya. Gloria a Dios. No amó su vida hasta la muerte, como dice en Apocalipsis. Aleluya. Se entregó de lleno. Amén. Pase lo que pase, yo voy a hacer esto. Qué tremendo. Esto nos enseña una y otra vez, hermanos, que nada podrá contra nosotros. Amén. Aun cuando nos veamos, ¿verdad? Como Jonás, la bestia nos quiere tragar, nos quiere hacer fajitas o chicharrón, no sé, menudo, no sé qué, ¿verdad? Pero quiere algo con nosotros. Le gusta mucho la carne humana. Pero le digo al Señor, oh, ya, hasta allí, échalo fuera.
Y la bestia lo echó fuera, el pez. Echó fuera a Jonás, obediente el pez. Hermanos, Dios no nos ha llamado para, dice un himno, no lo saben ese. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra de Canaán. Sí, hermanos, Dios no nos trajo aquí para avergonzarnos y dejarnos en derrota. Amén. Nos ha traído aquí, aleluya. Vamos a decir que el Señor es nuestro coyote, nos va a traer hasta llegar a la tierra prometida. Hay coyotes buenos y hay coyotes malos, ¿verdad? Te dejan tirado allá. Y el otro día estaba viendo un caso muy, muy triste. A este muchacho lo dejaron, el coyote lo dejó. Hermano, ya tenía varios días, no había comido, no había bebido agua. Lo desampararon, no sabía ni dónde estaba. Y aquí estaba en Texas, allá no muy lejos de la frontera. Pero para él era un desierto desconocido. El Señor no nos deja así, hermanos. Nos dice, sígueme. Amén. Sígueme. Y dijo el Señor, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Vamos a orar al Señor, hermanos. Aleluya. Vamos a orar al Cristo y darle gracias porque hasta ahora nos ayudó Jehová. Amén. Y si hasta ahora nos ayudó, mañana nos va a ayudar. Amén. Y el próximo año también y la próxima década. Amén. Siempre el Señor nos va a ayudar. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Si alguno trae